En este espacio hablaremos de nuestros pensamientos, emociones y conductas. Somos un grupo de psicólogas, Betty, Yada, Joha, y queremos junto a ti adquirir herramientas para nuestra salud emocional. y estas son nuestras ideas al aire. Hola Betty, qué gusto compartir contigo este nuevo episodio. Hoy abordaremos un tema el cual cada día va tomando relevancia. Es importante que aprendamos a reconocer si somos una familia funcional o una familia disfuncional. La familia es el primer lugar en donde cada persona aprende a socializar. Es el lugar de apoyo emocional en donde se adquiere habilidad para establecer relaciones afectivas. Por medio de cada experiencia vivida dentro de la dinámica familiar, se provee lo necesario para que cada uno de los integrantes crezcan sanos tanto físicamente como emocionalmente. Nuestro tema de hoy, la influencia de la familia disfuncional en el desarrollo psicológico. El desarrollo de la personalidad de cada persona está influenciado por varios factores, como por ejemplo la genética, el contexto social y el cultural, el sistema de creencias y principalmente el ambiente familiar. Una familia disfuncional se puede definir como aquella que no cumple con las funciones asignadas y no tiene la capacidad de suplir las necesidades básicas y físicas y emocionales de los miembros. Si un niño está creciendo en una familia disfuncional, corre el riesgo de generar rasgos de su personalidad que le provoquen dificultades en su desarrollo personal. Con respecto a este tema y con lo que acabo de mencionar, Betty, ¿qué piensas tú? Hola, Joha, ¿cómo estás? Yo pienso que los primeros años de vida de un niño son decisivos. Y en las familias disfuncionales a veces se ven crianzas autoritarias, juicios críticos, falta de afecto e inculcan el perfeccionismo. Es entonces cuando el niño está formando su personalidad. En este proceso de desarrollo, Joha, la familia cumple un rol fundamental. Es apoyo, es soporte emocional para superar todas estas instancias críticas con éxito o convertirse realmente en fracaso. Y lo que pase en tu niñez va a repercutir en tu futuro, o sea, ya como adulto. Y recordemos que un niño que vive en una familia, por decir normal, me refiero con apego seguro, con personas cuidadoras que están pendientes de él, es un niño independiente, alegre, que dice lo que piensa. Pero un niño que vive en un ambiente disfuncional es un niño retraído, enojado, que reprime mucho lo que quiere decir. ¿Qué piensas tú? Sí, yo no sé si tú has escuchado muchas veces que las personas dicen, no, el niño no se da cuenta de lo que está sucediendo en la familia. Pero cuando nosotros a veces estamos trabajando con familias, los padres se quedan a veces sorprendidos de lo que el niño ha absorbido de la dinámica familiar. Entonces creo que es importante que tomemos conciencia del rol que nosotros desempeñamos dentro del sistema familiar y tratar de responsabilizarnos para crear que el ambiente familiar pues sea lo más adecuado para que cada uno de nosotros nos desenvolvamos en él. Eso que dijiste me parece súper importante porque como creemos que el niño no se da cuenta, seguimos nuestra vida diaria, pero el niño sí ve y asume otras cosas, hace sus propias reflexiones o hace sus propias, por decirlo así, películas de lo que está pasando y realmente no es tan grande como él cree, pero si no se le explica, el niño no va a saber qué pasa. Exacto, y si tú te das cuenta, a veces las personas que van como notando estos síntomas que son consecuencia de la dinámica familiar, a veces son los maestros y son los que llegan a decirle a los papás, mire, estamos viendo esta situación en su hijo, ¿verdad? Pero según los papás, todo está perfecto. Pero no se trata de que vamos a juzgar a nadie, sino que nos demos cuenta de que si estamos haciendo alguna conducta de manera inadecuada, pues la logremos modificar para hacer esos cambios que a veces pensamos que es tarde,
Pero no, nunca es tarde para poder hacer estos cambios importantes. ¿Qué conductas consideras que se pueden desarrollar como consecuencia de esta disfuncionalidad? Una de las conductas que creo muy importantes es que no pueden expresar sus emociones, pero también esto es aprendido, porque ellos ven que la mamá se retira y llora por un lado o llora a escondidas, o que el papá no se da el permiso de estar triste. Entonces los niños piensan que esas emociones son negativas y no es bueno expresarlas. O sea, este niño ya adulto, te das cuenta que no puede decir lo que piensa, que no puede decir que está enojado, que está triste, no puede llorar. Y eso para él y para su salud mental es increíblemente negativo. Pero hacerles ver a las familias que es sano que los niños miren que las emociones cumplen un rol y que uno como papá, si está triste, lo externe. O sea, el niño va a saber que la tristeza de su mamá es normal y él se va a dar permiso el día de mañana de estar triste. Efectivamente, como tú dices, recordemos que una de las habilidades que nosotros como personas debemos de aprender a desarrollar para tener una inteligencia emocional adecuada es la expresión de las emociones. Y otra de las consecuencias que se va desarrollando como resultado de esta disfuncionalidad se mira mucho en las adicciones, porque muchas de las adicciones están provocadas por la falta de expresión de los sentimientos. Entonces es importante lo que tú dices, ¿verdad? Aprender a expresar esas emociones, porque si no las personas van buscando otras estrategias para poder liberar lo que están sintiendo. Y por eso es que las personas van buscando otras situaciones en donde liberar todas estas emociones, ¿verdad? Y como no saben cómo expresarlo, entonces tienden a huir de las mismas situaciones. Y por eso es que a veces el alcoholismo o el consumo de otras sustancias les sirve a ellos para no afrontar eso que están sintiendo, sino que según ellos les ayuda a ir sintiéndose mejor y a liberar este tipo de emociones. Pero Joha, con respecto a lo que tú dices, estas personas que viven en familias disfuncionales o estos niños y que el día de mañana, como bien dices tú, pueden tomar el camino de las adicciones debido a su crianza. Puede ser debido a su crianza, pero puede ser también porque en la familia había adicciones. El papá tomaba, la mamá consumía fármacos. Entonces, él puede ver que es una forma fácil de evadir algunos problemas o es una forma fácil de resolver. Así es, Betty, efectivamente, ¿verdad? Van copiando la manera en que cada integrante de la familia va desarrollando la manera de expresar estas emociones. Otra manera que afecta, Joha, es en la baja autoestima. Al sentir que no eres suficiente, tratas de dar más de lo que crees que deberías y no estás siendo tú, sino que estás siendo alguien más para agradar a otros. Y lo haces porque no te conoces realmente, porque si te conocieras sabrías lo que vales, pero como ni tú te conoces, entonces tratas de agradar a las demás personas, tratas que te toman en cuenta, de hacer las cosas no por ti, sino que por otros, pero eso es porque tu estima no está alta, tu estima está baja y a veces se debe a porque te compararon en la niñez. O sea, si te das cuenta, a veces cuando uno tenía un hermano, ¿por qué no estás como tu hermano? ¿Por qué no tienes buenas calificaciones? O sea, esas comparaciones que hacemos los padres sin creer que vamos a hacerle daño a los niños, porque los padres no lo hacen así como te voy a hacer daño, sino que lo hacen como una forma, según ellos, normal de incentivar a que mejores una actitud y no a uno ya lo marcaron como que hay alguien mejor que uno. Y va generando en nosotros todo lo contrario de lo que posiblemente los padres
estaban pensando que iban a conseguir a través de esta actitud, ¿verdad? Claro. Y yo creo que también, Betty, está muy relacionado con lo que tú nos compartías al principio, que en las familias disfuncionales hay mucha tendencia a querer el control y eso hace que siempre se vaya queriendo como buscar ese perfeccionismo, va afectando la autoestima de cada persona. Claro, porque nada de lo que hagas te va a parecer, porque tiene que ser perfecto. Otra situación que también se puede desarrollar como consecuencia de crecer en un ámbito disfuncional es el conflicto en parejas. A veces cuando ya estamos nosotros en nuestra propia familia, ¿verdad? Vamos copiando patrones que nosotros en nuestro desarrollo lo mirábamos como normal. Tal vez papá y mamá, la forma de solucionar era gritos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces para dar nuestro punto de vista necesitamos gritar, porque según nosotros es la única forma en que nos van a comprender. Entonces todas estas situaciones van generando que nosotros tengamos una mala relación, ya sea de pareja o también a nivel interpersonal. Sí, lo que dices es que vamos copiando patrones de lo que nosotros miramos de nuestros padres, pero también las carencias que tuvimos a la hora de nosotros tener una pareja. Vamos buscando una mamá, un papá, vamos buscando eso que no tuvimos en nuestra niñez. Efectivamente, Betty, lo que tú dices es muy cierto, porque si nosotros nos relacionamos a través de nuestras carencias, nos volvemos a veces con dependencia emocional. Y si nosotros no estamos bien emocionalmente debido a la niñez que tuvimos, vamos a ser muy autocríticos. A veces las personas nos dicen, qué bien te quedó tu proyecto, pero uno no se lo cree, uno dice, ¿será que quedó bien? ¿Será que solo por quedar bien conmigo? Porque no está tan bien. Entonces te das cuenta que a veces nosotros mismos somos los que nos lastimamos y nada de lo que hacemos es suficiente, pero es por eso mismo, o sea, nos crearon de una forma, teníamos que ser perfectos y lo que se dice normalmente, los peores jueces somos nosotros, y si alguien nos halaga, a veces no nos lo creemos, pensamos que lo están haciendo solo por quedar bien conmigo. Entonces, trabajar en eso, porque no importa que esté bien o que esté medio bien, la cosa es que yo lo hice y me tiene que gustar y lo puedo mejorar la próxima vez. Otra situación, ¿verdad?, que también se da como resultado de esto es que vamos nosotros creando malos hábitos y muchas veces es consecuencia de que en nuestra familia no hay estructura. Y recordemos que para que una situación esté de la mejor manera, nosotros tenemos que tener lineamientos, pero en una familia disfuncional la estructura no existe, no hay límites, no hay reglas, no sabemos realmente qué es lo que cada quien tiene que realizar porque no hay como una asignación de roles. Entonces cada quien hace lo que quiere, no hay jerarquías, no hay respeto, ¿verdad? Porque como aquí todos mandan, porque te has dado cuenta, Betty, que a veces el hermano mayor cree que por ser el mayor puede mandar a los demás. Entonces, ahí hay una disfuncionalidad en la ejecución de los roles. Entonces, todo esto va generando malos hábitos. Como hemos visto, Betty, estas situaciones, pues definitivamente esta disfuncionalidad va generando consecuencias que a futuro nos van a traer más disfuncionalidad como seres humanos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para saber si nuestra familia es disfuncional? Cuando los límites no son claros, porque los límites muy rígidos son malos. Los límites muy desligados, muy suaves, también son malos. Tiene que haber un equilibrio. Pero los límites tienen que estar bien claros, definir qué es lo que yo espero. De aquí tú no puedes pasar. Por darte una idea, tú eres mi hija y te vas a ir a la fiesta. A las 12 te espero. Si tú vienes después de las 12, hay una consecuencia. Pero también, ¿quién pone los límites? Porque como tú decías, cuando una familia es disfuncional,
los límites los pone cualquiera. Entonces, ¿quién va a poner los límites? Los papás, el hermano mayor. Tiene que haber una persona encargada, que en este caso son los papás, de poner los límites, pero no dejarlos así como abiertos. No, que las personas del círculo familiar sepan qué son los límites, a qué se refieren y cómo van a ser puestos, y que las consecuencias van a ser de acuerdo a los incumplimientos de los mismos. Además, otra situación que nos puede servir como una guía para ver si estamos actuando de manera disfuncional es que a veces vamos comportándonos siempre de manera controladora. Queremos tener el control de todos y de todo. Y eso va generando muchas veces que las familias se vaya generando lo que se conoce como la codependencia, que vivimos a través de lo que el otro hace. Yo no vivo lo mío, sino que siempre estoy viviendo a través de lo que los otros miembros de la familia están realizando. Entonces, esa disfuncionalidad definitivamente provoca que quien desea tener el control se desgaste. No, y aparte esa codependencia viene de la autoestima, de no estar seguro de ti mismo. O sea, de querer estar siempre como pegado al otro, porque sin el otro tú no eres capaz de algo más. O sea, tú no eres capaz de buscar otra pareja, tú no eres capaz de salir adelante, tú no eres capaz de establecer relaciones. ¿Pero por qué? Porque en nuestra niñez nos hicieron que nosotros fuéramos también dependientes de alguien más. Algo que me llama mucho la atención y que es importante es la comunicación. Pero fíjate que la comunicación, además de ser asertiva, tiene que ser clara. Porque para un niño puede ser que sus papás lo abandonan. Pero ¿qué tal si los papás lo abandonan y lo dejan al cuidado de alguien porque van a trabajar para que él tenga un buen futuro? Entonces el niño no va a ver por qué, el niño solo va a ver que salen todos los días y se queda solito. Entonces como que esa comunicación de nosotros nos vamos a ir porque tenemos que trabajar, pero tú vas a estar bien, vas a estar con tu abuelita, te vas a quedar con tu tía, te vamos a buscar a alguien que te cuide. O sea, esa retroalimentación que se le dé al niño es importante. Eso es por un lado. Por el otro lado, sí, hay abandono realmente de los cuidadores principales y eso el niño lo siente. Exacto, entonces es importante, como tú dices, comunicarnos, ¿verdad? Otra situación que nos puede ayudar a identificar es preguntarnos si nosotros somos los padres de familia, debemos de cuestionarnos si estamos realizando nuestros roles de buena manera. A veces vamos nosotros asignando nuestras responsabilidades a otros miembros de la familia. Yo comprendo que muchas veces, como tú decías, debemos de salir a trabajar, pero no debemos de asignarle el cuidado de los menores tal vez al más grande, porque eso va generando disfuncionalidad, porque nosotros como padres tenemos que buscar un mecanismo que nos ayude a cubrir ese rol, pero de una manera asertiva y no delegando nuestros roles a otra persona. Como te digo, no hay un libro que nos diga cómo actuar como papás. Lamentablemente, hoy en día yo miro que las parejas sí se informan. Hay libro para todo. Pero en mi época uno salía como podía. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, pero es importante que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos, qué situaciones como padres estamos dejando de hacer. Porque nosotros como padres tenemos una función dentro de la familia y sería la de cuidar, la de proteger, la de educar. Entonces tenemos que tener en cuenta que debemos de ir haciendo estas funciones de una buena manera. No es que no vamos a fallar, no es que vayamos a hacerlo todo excelente, porque no, todos nos equivocamos, pero no lo hacemos de manera intencional, ¿verdad? Pero sí tomar esa conciencia. Pero fíjate que eso que tú dijiste ahorita, nosotros nos equivocamos, pero el decirle a los niños, me equivoqué, o sea, saber también que no somos perfectos, que a veces nos vamos a equivocar
y que ellos sepan, o sea, eso es parte de ser persona, de ser vulnerables. No somos perfectos, pero si nosotros nos comunicamos bien, o por ejemplo nos hacen una pregunta a nuestros hijos y no la sabemos, decirles, no la sé, me voy a informar, te lo voy a comunicar. Otra cosa importante, Johan, es cuando dentro de la familia hay violencia física o emocional. Cuando es violencia física es bastante delicado porque hay que pedir ayuda. Pero a veces las personas no se dan cuenta que hay violencia, porque la violencia puede ser de muchas formas. Violencia verbal. A veces tratan a los hijos o entre ellos se tratan de una forma denigrante, abusiva, o uno de la pareja trata al otro como minimizándola o pide las cosas de forma autoritaria. Entonces tenemos que aprender a ver que no necesariamente para violencia tienen que haber golpes, ¿no? Hay violencia psicológica que puede dejar secuelas en los niños. Pero fíjate que aquí me gustaría mencionar algo, que los papás vienen con un patrón de sus papás. Entonces, nuestros papás lo repiten con nosotros y nosotros repetimos lo mismo. Entonces es bueno como trabajar en los papás para que ellos corten ese círculo, para que ellos no repitan eso que han venido recibiendo de sus antepasados, para que el futuro sea mejor. Otra situación es la ausencia de vínculos positivos. A veces no tenemos ningún vínculo con ninguno de la familia. No tenemos ese sentido de pertenencia. No nos identificamos con nuestra familia. Y eso hace que nosotros, de adultos, pues vayamos generando como una sensación de no aceptación. Porque nunca me sentí visto ni me sentí aceptado por nadie. Porque nunca existió un verdadero encuentro entre los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces nunca generamos un ambiente en donde pues, nos dieran deseos de convivir. Nunca hay convivencias, cada quien por su lado, independencia total. Entonces dicen, no, tampoco es que queramos nosotros que el vínculo sea extremadamente aglutinado, sino que nosotros necesitamos que cada quien tenga su autonomía y su independencia, pero tampoco a los extremos. Por eso es que se dice que los extremos son malos, porque tampoco es que todo lo hagamos juntos, pero tampoco que cada quien siempre por su lado. Luego de que ya hemos visto algunas de las consecuencias que se pueden dar como resultado de esta disfuncionalidad y reconocer si estamos siendo una familia disfuncional, ¿qué recomendaciones podemos realizar para poder cambiar esta situación? Lo que habíamos hablado al principio, Johan, yo creo que dentro de la familia debe existir respeto, porque a veces pensamos que los hijos nos tienen que respetar, pero el respeto es mutuo, es algo que va a ser un ejemplo. Si nosotros escuchamos a nuestros hijos y los tratamos con respeto, ellos van a aprender a hacerlo de la misma forma con nosotros. Pero si nosotros pasamos encima de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten, y no nos importa porque vivimos muy ocupados, porque tenemos muchas cosas que hacer o porque no estamos acostumbrados a validar los pensamientos y las emociones del círculo familiar, entonces se pierde el respeto. Pero si yo respeto a mis hijos desde su edad, desde su estatus, ellos van a aprender de la misma forma a respetarnos a nosotros y a tenernos confianza, a poder decir cosas que en lugar de que vayan a decírselo a sus amigos afuera, van a acercarse a nosotros y nos van a hablar y nos van a preguntar o nos van a contar. Siento que el respeto es fundamental. Además de este respeto, es bueno, ¿verdad?, que aprendamos a manifestar los sentimientos y las emociones. Aprender a validar que todo lo que alguno de nosotros pueda sentir es válido. No hay ni bueno ni malo. Todas las emociones
nos van a ayudar a nosotros para sentirnos de una buena manera y así ir reconociendo qué parte es la que me está provocando esta situación. Entonces es importante que aprendamos a hablar, que aprendamos a compartir lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Tener esa red de apoyo que como personas necesitamos para sentirnos protegidos y sostenidos en algún momento. Eso que dijiste es importante, me encanta. Pero fíjate que yo también pienso que a veces hay muchas herramientas para poder salir adelante, pero también a veces hay que pedir ayuda profesional. Porque a veces como familia nos quedamos como atascados en un pensamiento. Si uno de la familia pide ayuda, ese uno puede hacer la diferencia para ver de distinta forma, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, lo que pasa realmente. Y entonces una persona puede lograr que eso camine. Si fuera toda la familia sería excelente, pero pedir ayuda y trabajar en la salud mental del círculo familiar, para mí es excelente. Así es, Beth. Otra situación, ¿verdad?, que también nos puede ayudar a nosotros a cambiar esta dinámica es el tiempo en familia. Y esto de verdad que conlleva muchos frutos positivos, porque en el compartir en familia nos damos cuenta de lo que a veces sentimos, nos damos cuenta de que no todo es malo, porque a veces tenemos la percepción de que en mi familia nunca hay nada bueno. Pero no, en esos momentos de compartir nos damos cuenta que no, que hay momentos difíciles, como todos los pasamos. No hay familia perfecta, pero nos ayuda a ir conociéndonos de buena manera y así poder dar un espacio para poder ser nosotros. Y eso nos va a ayudar mucho a sentirnos aceptados. Al compartir en familia, como tú dices, no tiene que ser como algo grande. Yo conozco una familia que trabaja todo el día, pero en las cenas se reúnen a cocinar la pareja. Y la niña, la hija de ellos, cocina con ellos. Entonces, en lo que uno cocina, otro escucha música con la niña, otro baila, pero la niña, las cenas son como un ambiente de comunicación, de apego, de estabilidad, de ese vínculo tan bonito. Entonces, no necesariamente tiene que ser que desayunen, almuercen y cenen juntos, pero el tiempo que tengan destinado para eso, aunque sea poco, que sea realmente verdadero. Sí, no, y aparte, Betty, lo que tú dices es bien importante porque también nosotros como familia tenemos que comprender que tenemos diferentes ciclos y posiblemente a nuestros hijos están en una edad de adolescencia en donde ellos ya tienen sus propias amistades, tienen sus propios intereses y es válido que nosotros respetemos eso, pero sí siempre generar ese tiempito que tú dices, ¿verdad? No se trata de que todo el fin de semana van a pasar con nosotros, no, nada que ver, pero sí por lo menos, como tú dices, la cena, ¿verdad? Además, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que actualmente una de las situaciones que provoca más conflictos a relación familiar es lo económico. Entonces deberíamos de tener como estrategias para nosotros ordenarnos financieramente, tener un presupuesto. Y eso va a evitar que se den malos entendidos, ¿verdad? Y procurar que si tenemos otras situaciones, por lo menos no sea por lo financiero, ¿verdad? Ordenarnos creo que nos va a evitar que tengamos conflictos que muchas veces pueden ser innecesarios. Me gustaría agregar, Joha, que todo lo que nosotros pasamos en nuestra niñez nos afecta. Por supuesto que nos afecta. Pero no es un motivo para decir que ya en la vida adulta nosotros somos así por el patrón que nos generaron. No. Nosotros traemos heridas, pero nosotros podemos trabajar y tenemos la libertad y la responsabilidad de cambiar para nosotros y no repetir la herencia de nuestros padres, no porque ellos fueran malos, es que era lo que ellos tenían, pero nosotros tenemos la libertad de cambiar. Nuestra frase de hoy: siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio. Nos encontramos la siguiente semana. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube como Nuestras Ideas al Aire.
Nos gustaría saber tus comentarios para poder compartir temas de tu interés. Hasta la próxima. Pero mira.